En las sombras de California, a finales de los 60, surgió un hombre que aún estremece a Estados Unidos. El Zodiaco, un asesino que no solo mataba, sino también escribía. Un individuo con suma inteligencia. 5 víctimas confirmadas, cartas enigmáticas y un misterio que aún no acaba. Él es el Zodiaco. A finales de los 60, inicios de los 70, un asesino sin rostro que firmaba con símbolos y hablaba con enigmas, mejor conocido como el Zodiaco, llevaría en su récord 5 vidas confirmadas, quizás muchas más, y un misterio que aún respira entre las páginas de la historia de San Francisco, California, Vallejo y toda el área de la bahía. El Zodiaco, este perturbador asesino, así denominado por él mismo, enviaba cartas a los medios de comunicación para así atribuirse los asesinatos. Además, dejaba criptogramas y acertijos, donde supuestamente revelaba su identidad. El autodenominado Zodiaco ha trascendido en el mundo de la criminología, llegando a ser comparado con algunos de los criminales más enigmáticos de la historia moderna, como el hombre del hacha de Nueva Orleans o como el mismo Jack el Destripador. Ya han pasado 50 años desde que el Zodiaco empezó con sus crímenes y aún hoy en día la policía recibe más o menos una nueva pista por semana. Este caso ha sido considerado uno de los más grandes misterios del último siglo. En 1968, Estados Unidos corría con uno de sus escenarios más complejos de su historia. Miles de manifestantes en todo el país rechazaban la guerra de Vietnam. El 4 de abril de ese año, Martin Luther King sería asesinado a tiros en un hotel de Memphis. Y 2 meses más tarde, el 6 de junio, Robert Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy, también sería asesinado en Los Ángeles, California. Esto dejaba consternada a toda la nación. En medio de toda esta incertidumbre política, un astuto psicópata comenzaría a escribir su propia historia. Cerca de las 23:20 el viernes 20 de diciembre de 1968, un par de agentes de policía que transitaban por una autopista del condado de Solano, California, vieron un carro que se acercaba haciendo cambios de luces y pitando muchas veces la bocina. Era una mujer que afirmaba haberse topado con 2 cuerpos en la cercanía del lago Herman. Los oficiales fueron al lugar, encontraron un auto estacionado y fuera de él 2 cuerpos. Betty Juliens, de 16 años, con 5 tiros en la espalda. Al parecer, trató de huir del asesino, ya que se encontraba a varios pies retirada del auto. En la puerta del copiloto estaba el cuerpo de David Faraday, de 17 años de edad. Aún respiraba, pero con dificultad. Tenía un disparo en la oreja izquierda. Su rostro casi había explotado. Murió en la ambulancia camino al hospital de Vallejo. Se encontraron en la escena 9 casquillos de bala calibre 22. Pronto se darían cuenta las autoridades de que el caso no sería fácil de resolver. Según datos, los 2 chicos se encontraban en su primera cita oficial. Tenían planeado asistir a un concierto esa noche, pero los chicos cambiaron de planes y fueron hacia la oscura carretera del lago Herman. Aquel lugar era considerado un punto de reunión entre jóvenes enamorados.
Las balas contaban con características que resultaron desconcentrantes. Se trataba de municiones recubiertas de cobre, fabricadas por Winchester en octubre de 1967, por lo que eran bastante recientes. La situación para las autoridades era preocupante. Resultaba casi imposible obtener alguna conclusión creyente y el motivo del crimen no quedaba claro. No había testigos, no había sospechosos. En los meses posteriores, la policía patrullaba la zona con la esperanza de encontrar algún movimiento extraño, pero todo fue en vano. Este individuo jugaba con la prensa y las autoridades, reclamando asesinatos y amenazando con atacar escuelas si sus escritos no eran publicados en la primera plana. Este asesino firmaba sus mensajes con un símbolo perturbador, un círculo atravesado por una cruz, como la mira de un rifle. Fue este emblema el que lo inmortalizó como el Zodiaco. Sus cartas hablaban con frialdad de sus crímenes y de cómo sus víctimas se convertirían en sus esclavos en otra vida. Y el 4 de julio de 1969, en la ciudad de Vallejo, California, se convirtió esta ciudad en el escenario de otro episodio más del asesino del Zodiaco, más recordado de este asesino. Esa noche, mientras la mayoría celebraba el Día de la Independencia con fuegos artificiales y reuniones familiares, dos jóvenes vivieron un encuentro que marcaría la historia del misterio de Estados Unidos para siempre. Las víctimas: Darlene Ferrin, de 22 años, una camarera muy querida entre sus amigos, y Michael Mageau, de 19, un chico tímido que esa noche aceptó salir con ella. Ambos decidieron ir a un lugar apartado. Ellos se dirigieron al estacionamiento de Blue Rock Spring Park, un sitio tranquilo en las afueras de la ciudad. Lo que parecería una cita inocente y discreta, pronto se transformaría en una pesadilla. Poco después de estacionarse, un automóvil se acercó lentamente. En un principio pensaron que era un policía, pero el vehículo se retiró. Minutos después, aquel mismo auto regresó. Esta vez, un hombre descendió y, sin medir palabra, iluminó al interior del coche con una linterna. Acto seguido, abrió fuego con una pistola de 9 milímetros. Las balas atravesaron el silencio de la noche. Darlene recibió múltiples disparos, perdiendo la vida en el acto. Michael, gravemente herido, logró sobrevivir, convirtiéndose en testigo directo de aquel brutal ataque. Más tarde, Michael describiría al atacante como un hombre blanco, de complexión robusta y rostro redondeado. Aunque la oscuridad de la noche impidió una identificación clara. Pero lo más perturbador ocurrió después. Apenas 40 minutos más tarde, el Departamento de Policía de Vallejo, California, recibió una llamada telefónica anónima. La voz al otro lado del auricular era tranquila y carente de emoción. Confesó el crimen con frialdad. No solo detalló el ataque en Blue Rock Spring, sino también se adjudicó el asesinato anterior en el lago Herman. Esa llamada fue la primera vez que el Zodiaco se dio a conocer directamente con las autoridades. El ataque con Darlene y Michael consolidó el inicio de un reinado de terror. A diferencia de los crímenes comunes, este asesino parecía ansioso por ser reconocido, dejando claro
que no buscaba solo matar, buscaba aterrorizar a la ciudad completa. Con esta acción, el Zodiaco dio un mensaje claro: él no iba a detenerse, y aunque las autoridades se movilizaron con rapidez, ya era demasiado tarde. El misterio acababa de comenzar. Tras el ataque en Blue Rock Spring Park el 4 de julio de 1969, el asesino del Zodiaco dio un paso más en su juego macabro. Dejó de ser solo un asesino en las sombras y se convirtió en un enemigo público, un personaje que buscaba protagonismo y poder a través del miedo. La llamada telefónica que confesaba el crimen fue solo el inicio. 3 días después, el 7 de julio de 1969, los periódicos locales comenzaron a recibir cartas firmadas con un extraño símbolo: un círculo atravesado por una cruz. Cada carta contenía detalles que solo el verdadero asesino podía conocer, confirmando que aquel hombre misterioso era quien se hacía llamar The Zodiac. Pero eso no fue lo más inquietante. Dentro de esos sobres, el asesino incluyó un criptograma de 408 caracteres, un mensaje en clave que, según él, contenía su identidad. Lo envió dividido en 3 partes: una para el San Francisco Crónicas, otra parte para el San Francisco Examiner y la tercera para el Vallejo Times. Su exigencia era clara: si los periódicos no publicaban el contenido inmediato, cometería más asesinatos. Las autoridades, presionadas por el pánico que comenzaba a apoderarse de la comunidad, permitieron que los periódicos publicaran los mensajes, y en cuestión de días, miles de personas se sentaron frente a aquellas páginas, tratando de descifrar lo que parecía un reto imposible. Finalmente, una pareja de maestros logró resolver el código. El mensaje no revelaba un nombre como muchos esperaban, sino algo más perturbador: una especie de declaración en la que el asesino hablaba de cómo disfrutaba matar y de cómo sus víctimas serían sus esclavos en otra vida. Era un texto frío, calculador y profundamente inquietante. Mientras tanto, las autoridades de Vallejo y de San Francisco y el FBI unieron esfuerzos para capturar al asesino. La policía comenzó a investigar a decenas de sospechosos y a seguir pistas que, una tras otra, terminaban en un callejón sin salida. La descripción de Michael sobre el atacante ayudó a crear un perfil, pero no fue suficiente para identificarlo con certeza. Lo que sí quedaba claro era que el Zodiaco no buscaba únicamente matar, quería convertirse en un mito viviente, un fantasma imposible de atrapar que jugaba con la policía, la prensa y la sociedad entera. Cada carta, cada amenaza y cada crimen era parte de un juego macabro que apenas comenzaba. Y así, con las cartas publicadas en todos los periódicos, el asesino del Zodiaco pasó de ser un desconocido a convertirse en una leyenda oscura en todo California. Y es así como el 27 de septiembre de 1969, un caluroso sábado de otoño, 2 jóvenes decidieron escapar de la rutina en busca de su tranquilidad. Brian Hartnell, de 20 años, y Cecilia Shepard, de 22, eligieron pasar la tarde en las orillas del lago Berryessa, un lugar rodeado de colinas y árboles, donde el silencio solo era interrumpido por el murmullo del agua. Lo que parecería un día perfecto para un picnic
pronto se convertiría en una de las escenas más escalofriantes jamás registradas en la historia del Zodiaco. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras platicaban en la hierba, notaron la presencia de un hombre que se acercaba lentamente. Llevaba puesto un extraño disfraz, una túnica negra con capucha que cubría completamente su rostro, y en el pecho, marcado con crudeza, el símbolo que ya aterrorizaba a California, el círculo con la cruz del Zodiaco. Su aspecto parecía salido de una pesadilla, como si la muerte misma hubiese tomado forma humana para irrumpir la calma del lago. El hombre llevaba una pistola y con voz firme les dijo que necesitaba dinero y un auto para escapar, pues aseguraba ser un fugitivo de prisión. Para dar credibilidad a sus palabras, les mostró un largo cuchillo sujeto a su cinturón. La pareja, aterrada, obedeció sus órdenes, creyendo que se trataba de un simple robo. Pero pronto quedó claro que aquello era mucho más siniestro. El atacante sacó unas cuerdas de ropa precortadas y les ordenó a ambos que se ataran. Una vez inmovilizados, la máscara y la calma del hombre revelaron su verdadero propósito. Sin piedad, el Zodiaco tomó el cuchillo y los apuñaló brutalmente. Brian fue herido 6 veces. Cecilia recibió más de 10 puñaladas, quedando gravemente malherida. Y como si no bastara con el horror del ataque, el asesino dejó su marca. Caminó hasta el auto de Brian y con un marcador negro escribió en la puerta un mensaje perturbador. Allí inscribió las fechas de sus crímenes anteriores, el círculo del símbolo con la cruz y la fecha de aquel ataque en el lago, como si fuera una macabra firma del autor. Una vez más, el Zodiaco no se conformó con desaparecer en la oscuridad. Horas después, volvió a llamar a la policía desde una cabina telefónica en Napa, confesando el crimen con la misma voz fría y sin emoción que ya había usado tras el ataque de Vallejo. Dio detalles del ataque y la ubicación exacta, para que no quedara duda de que él era. Cecilia fue trasladada de urgencias a un hospital, pero murió 2 días después por causa de las heridas. Brian, en cambio, sobrevivió milagrosamente y se convirtió en testigo clave. Su relato permitió conocer cómo el Zodiaco había cambiado de táctica. Ya no solo disparaba desde las sombras, ahora se presentaba frente a sus víctimas, disfrazado y alimentando un terror aún mayor. El ataque al lago Berryessa dejó claro que el asesino no seguía un patrón. Era impredecible, teatral y parecería disfrutar cada vez del miedo que provocaba. Para la policía y el FBI, esto confirmaba algo aterrador. El Zodiaco no buscaba dinero ni venganza. Buscaba ser recordado como un monstruo imposible de atrapar. Mas sin embargo, el 11 de octubre de 1969, el Zodiaco volvió a atacar. Esta vez no fue en un lugar apartado, ni en una carretera oscura. Esto fue en pleno corazón de San Francisco, directamente en las calles de la ciudad. Aquella noche, Paul Steen, un taxista de 29 años, conducía su carro por el distrito del Presidio Heights. Alrededor de las 10 de la noche, recogió a un pasajero en la intersección de la Mason y la Geary. El destino marcado era Washington Street, una zona residencial muy tranquila, muy cerca del famoso parque del Presidio. El viaje parecía normal, pero al llegar al destino, el pasajero sacó una pistola y disparó a quemarropa contra la cabeza del taxista. Paul
murió al instante. Lo siguiente fue más perturbador. El asesino tomó su tiempo, arrancó un pedazo de la camisa ensangrentada de la víctima, limpió el interior del coche y luego salió caminando como si nada hubiese pasado. 3 adolescentes que observaban desde una ventana cercana llamaron a la policía inmediatamente y describieron la escena. Dijeron que habían visto a un hombre blanco de cabello corto con gafas y complexión robusta que se alejaba tranquilamente de la escena del crimen. La policía llegó minutos después, pero el asesino ya había desaparecido en la oscuridad del presidio. Lo que convirtió este crimen en un escalofriante colectivo fue lo que sucedió después. Días más tarde, el San Francisco Crónicas recibió una carta del Zodiaco. Dentro del sobre, junto a un mensaje, se encontraba un pedazo de la camisa de Paul, como prueba infundable de que él era el autor del asesinato. En esa misma carta, se burlaba de las autoridades, jactándose de cómo había escapado entre ellos sin ser visto. El Zodiaco incluso afirmó que planeaba atacar un autobús escolar y disparar a los niños mientras bajaban, una amenaza que sumió a la ciudad en un estado de pánico absoluto. Este ataque por parte del Zodiaco fue un mensaje claro que él decía: podía atacar a cualquiera, en cualquier lugar y a cualquier hora. Para la policía, este crimen fue una humillación. Estuvieron cerca de atraparlo, pero un error en la comunicación entre las patrullas provocó que dejaran escapar al sospechoso que caminaba por las calles del presidio, el mismo Zodiaco, sin que nadie lo pudiera detectar. Con este cuarto ataque, el asesino dejó claro que no solo era un criminal, era un cazador de mentes. Otra de las cartas famosas del Zodiaco fue la carta de la bomba del autobús, donde amenazaba con atacar a niños en San Francisco. Otra fue la carta de Halloween, enviada en 1970, adornada con calaveras y mensajes burlones, donde volvía a reírse de la policía y del miedo que provocaba. A partir de entonces, el Zodiaco comenzó a convertirse en un enemigo invisible, más presente en sus cartas que en sus crímenes confirmados. Mandaba mensajes llenos de símbolos, de criptogramas y burlas que mantenían viva la incertidumbre. Cada carta publicada en los periódicos alimentaba su leyenda, convirtiéndolo en un fantasma imposible de atrapar. Después del último ataque de 1969, los crímenes confirmados del Zodiaco comenzaron a disminuir. Se le atribuyeron otros posibles ataques en los años siguientes, pero nunca se comprobó con certeza que fueran obra suya. Lo que sí continuó fueron sus cartas. Durante la década de 1970 siguió enviando mensajes a los periódicos, algunos con nuevos criptogramas, otros con burlas hacia la policía. Con el tiempo sus comunicaciones se hicieron más esporádicas hasta desaparecer por completo. Nunca volvió a ser visto ni detenido. Su rastro se desvaneció, dejando tras de sí un legado de miedo y un misterio sin resolver. El Zodiaco pasó a ser de un asesino activo a convertirse en una leyenda obscura que todavía intriga y atormenta a California. Él, el asesino del Zodiaco. La policía de San Francisco, el FBI y varios investigadores independientes dedicaron décadas a seguir pistas, analizando pruebas de ADN y revisando miles de sospechosos. El más famoso fue Arthur Leigh Hallen, pero nunca hubo evidencia concluyente para acusarlo. En el 2020, gracias a la tecnología moderna, se descifró uno de los criptogramas más complejos del Zodiaco, pero tampoco revelaba su identidad. Incluso algunos grupos de investigadores privados han señalado posibles sospechosos en los últimos años, pero la justicia nunca los ha confirmado.
Hasta hoy en día, el caso sigue abierto y sin resolver. El Zodiaco quedó como uno de los criminales más escurridizos de la historia de Estados Unidos y un fantasma que, medio siglo después, sigue sin nombre y sin rostro. El Zodiaco.